Agüero y la licenciada Nerina Ruiz. ¿Por qué, licenciada? ¿De qué vamos a hablar? Trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Perfecto. Breve introducción, rapidita, ¿puede ser? Básicamente el trastorno bipolar forma parte de los trastornos del estado de ánimo y se caracteriza por tener picos de los dos tipos de estado de ánimo, la euforia y estados depresivos o de angustia. Ah, perfecto. Bien, perfecto. Eso es como una Estamos acá en el living con la licenciada Nerina Ruiz. Hoy lo adelantó antes de la pausa, vamos a hablar del trastorno bipolar. Cuando pasamos de una felicidad absoluta a una depresión total. Y en el mismo día puede pasar. Puede llegar a pasar en el mismo día. A ver, los casos también. Los casos tan extremos no son los más comunes, Claro. ¿sí? Pero vamos por partes. El trastorno bipolar, como dijimos al principio, es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Eso es dentro del grupo que se caracteriza. ¿Cuáles son las características que tiene? Pico de lo que podríamos llamar la manía, que es la exaltación, la euforia y demás, y al mismo tiempo, concomitantemente, puede aparecer enseguida una situación de depresión o puede aparecer luego de varios días. Lo que hace que dentro de lo que es el trastorno bipolar hay diferentes categorías o diferentes tipos. ¿Es más típico de las mujeres? No. No. No, eso es hormonal, no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. A ver, hablando de eso y si querés vamos por esa parte, Bien. no es más típico ni en las mujeres ni en los hombres, sino que se da de manera igual o pareja. Tiene aparición aproximadamente entre los 15 y los 25 años. Y no se conoce de verdad la etiología concreta, o sea, se cree que es multifactorial. Una parte podría ser fisiológica, o sea, no es puramente fisiológico ni puramente ambiental. Hay un componente fisiológico que se cree que tendría que ver con más de un gen, pero se está estudiando. Podría estar con un desorden en lo que es el cerebro, pero no hay una evidencia concreta de que tenga que ver No con hay un punto. un detonante claro, específico. No se ha podido identificar una situación fisiológica que justifique la aparición de los episodios. O sea, cualquiera puede tener en algún momento, en este lapso de 15 a 25 años, en algún momento el tema del trastorno bipolar o esta bipolaridad. A ver, puede aparecer en cualquiera, puede aparecer en la niñez y puede aparecer en la vejez. O sea, los casos más comunes y donde más aparece es en esta franja de tiempo. Pero no es, si uno tiene antecedentes familiares, sí se sabe y se ha comprobado que la herencia tiene un peso muy importante. Entonces, si hay antecedentes de trastorno bipolar en la familia, eso puede hacer que las personas tengan una propensión mayor a tenerlo, lo cual no quiere decir que todos lo tengan. Claro, ¿y se puede prevenir, licenciado? No se puede prevenir porque no se sabe qué es lo que desata. No, Tampoco. totalmente no se cura. Lo que se hace es tratamientos lo que se llaman psicoeducativos. ¿Por qué? Porque por lo general el paciente o la familia del paciente hace que consulte cuando está en la fase depresiva, salvo que sea una fase maníaca muy exaltada, ¿sí? Donde todo está demasiado desbordado, y cuando hablo de demasiado desbordado, en dos picos, digamos, o todo un no, en la manía, la exaltación. uno ve al pariente o a la persona a la que conoce que está en la parte depresiva, uno se da cuenta, porque está angustiado, los sentimientos de culpa, no quiere comer o come demasiado, entonces cualquiera de las dos opciones, o aumenta muchísimo de peso por la angustia o pierde muchísimo peso, un sentimiento de culpa muy fuerte, ideas de suicidio y de muerte, pero muy puntuales, incluso decir cosas relacionadas con esto. Entonces, como que es un llamado de atención que todos evidencian. Pero cuando está en la fase maníaca, salvo que sea esta que decimos que es muy fuerte o que está muy marcada, donde todo es exceso, pero exceso al extremo, el consumo de drogas o el consumo de alcohol, situaciones de promiscuidad se dan muchísimo, pero exageradas, situaciones también que tienen que ver con el desborde de los gastos, por ahí vender todo o gastarse todo lo que tienen, comprar cosas que después no. Este tipo de conductas son las que llaman más la atención. Pero eso sería como el trastorno bipolar de tipo 1, donde todos estos síntomas se dan muy exacerbados. El trastorno bipolar tipo 2 aparecen algunos de estos síntomas, pero mucho más leves.
Entonces, si vos ves a alguien que está más contenta, se la pasa haciendo chistes, salta por todos lados, va, viene, habla mucho, muy rápido, porque también la verborragia es algo que aparece, la imposibilidad de hilar una idea. Hay una película que es de hace muchos años que era de Richard Gere, no sé si se acuerdan, Mr. Jones. Sí, me Esa acuerdo. es como el tope de la manía, o sea, el trastorno bipolar antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva. Después el manual de diagnóstico y tratamiento le pone ese otro nombre y lo agrupa dentro de los trastornos del ánimo. Pero esa película muestra muy clara las cosas que él hace. Él en un momento se mete en un concierto y se sube a dirigir la orquesta, por ejemplo. Sí, claro, está bien. Ese tipo de actitudes que en otro momento no se hubieran dado, por inhibiciones, por vergüenzas, porque el otro está mirando y demás. En el tipo 2 lo que aparece es como un poquito más leve, por ahí es animarse a hacer un comentario en un lugar. Entonces, Claro, que otro no lo haría, digamos. pero por ahí no llama tanto la atención. Entonces en los tratamientos lo que se busca es psicoeducar al paciente y a los familiares. ¿Por qué? Porque si yo me siento tan bien, no tengo ganas de hacer tratamiento ni de tomar una medicación. Y lo que suele pasar es que no se continúa adecuadamente. Los medicamentos, los psicofármacos y todos los medicamentos deben tener, uno tiene determinada rutina para tomarlos y horarios para tomarlos, porque debe haber una concentración en sangre. Si bien yo no soy médica, esto es lo que todos conocemos, de que debe haber una concentración en sangre Como para que no manejar se los vuelvan niveles. los picos. Claro, para manejar los niveles. Claro, que la dosis de ese medicamento, que es el que me ayuda para mi patología, Sí. sea constante en mi organismo para que no se den sobresaltos ni para Y la medicación tiene que ser de por vida. La medicación es de por vida. La medicación que más se utiliza es que son el litio, que es un estabilizador del estado de ánimo, ¿sí? Y algunas veces se pueden sumar, si los médicos lo consideran necesario, antidepresivos. El problema con los antidepresivos es que sí o sí deben ir acompañados de los estabilizadores del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque pueden disparar un estado maníaco. Entonces tiene que ser muy bien controlado y tiene que ser acompañado por esto otro. Lo otro que se usa son los antipsicóticos y los antipsicóticos. Quiere decir que son psiquiátricos esos pacientes. Son pacientes psiquiátricos porque toman medicación, psicofármacos. Ahí estamos viendo parte de la película. Claro. Recuerdo la película. La del puente, me parece que es, o la de la Sí. construcción. La de la Ah, construcción. sí, me acordaba de una viga, algo así. Claro, él toca el avión cuando va. Puede aparecer algunos episodios psicóticos donde puede llegar a aparecer incluso alguna alucinación o alguna cuestión. Y también lo que aparece cuando está el brote maníaco es una creencia en una super habilidad. Entonces él como que siente que puede volar o que puede hacer cosas, como que tiene superpoderes, digamos, en algún punto. Y esto pone mucho más en riesgo también su vida. Porque el no quiere consumo saber de, pero eso, claro, pero el consumo de drogas o el consumo de alcohol sumado a esta sensación de superpoderes o de que nada me va a pasar y soy indestructible, hace que pongan en riesgo todo el tiempo su vida. ¿Esto roza lo paranoico o no? No. Podríamos llamar que sería un tipo de psicosis o estaría dentro del grupo, podría llegar a ser esto, pero no es paranoia. Pueden aparecer algunas conductas paranoicas como persecutorias, o que todo el mundo está en contra y demás. Pero el tratamiento básicamente es esto: tratamiento psicofarmacológico y tratamiento psicoeducativo para que aprenda a tomar la medicación, para que no corten la medicación, para que los familiares aprendan a reconocer los síntomas, ¿sí? Cuáles son los indicadores, cuándo empiezan a aparecer algunas conductas que pueden despertar el brote maníaco, ¿sí? Esto sería básicamente lo que se hace con el tratamiento. ¿Cuándo tengo que hacer la consulta? Porque eso son como soluciones cuando yo ya tengo el diagnóstico. Claro. ¿Qué me tiene que llamar la atención a mí? Si tengo a mi hermano, a mi hermana o a mi hijo Claro. y sospecho que puede tener algo. Si hay cambios que sean muy llamativos del estado de ánimo, o sea, alguien que lo que por ahí venía por eso lo tuyo de que era más común en las mujeres, lo que se conoce, el otro tipo que hay, el tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia. Cuando todos decimos sos ciclotímica, que es como el discurso que se tiene hacia las mujeres. La ciclotimia lo que es no es ni allá arriba ni allá abajo, pero son cambios seguidos y repentinos de estados de ánimo, un poquito alegre, un poquito triste, un poquito alegre, un poquito triste. Sería como para que, claro, no genera picos, pero genera como estos cambios de varios estados de humor. Yo paciente, ¿me puedo dar cuenta de que estoy
sufriendo de esto o no me doy cuenta? Sí, te podés dar cuenta y también tiene que ver con lo que los otros te digan sobre tus actitudes. Bien. ¿Sí? Bien. Es decir, si nadie me lo dice, yo puedo... Podrías llegarte a darte cuenta, pero por lo general los pacientes nunca consultan en la fase maníaca. Bien. ¿Sí? Siempre es en la fase depresiva, porque es la que genera más, si bien la otra también impide continuar con el trabajo, con los estudios, porque no hay posibilidad de concentrarse, no se puede hilar una idea correctamente, ninguna de las dos se puede hilar una idea en la fase maníaca porque hay como una cosa de muchas cosas que vienen al mismo tiempo y que no se puede frenar, y en la otra por la lentitud del pensamiento. Bien. ¿Y hay muchos casos? Sí, hay muchos casos. Hay muchos casos, hay pocos casos que estén siendo tratados correctamente. Claro. Muchas veces, muchos casos de trastorno bipolar son diagnosticados como depresión, y entonces se dan antidepresivos y ahí aparece el brote maníaco. Hay algunos de los desencadenantes, si bien tenemos aparte el factor hereditario, puede ser un parto, puede ser desencadenante, ¿sí? La psicosis parto puede desencadenar un trastorno bipolar. El consumo de algunas drogas psicoactivas también puede ser un desencadenante. El consumo de antidepresivos ya lo dijimos. El consumo de esteroides también puede desencadenar si alguien ya tiene la tendencia genética, digamos, sí, o el antecedente familiar y consume esteroides, puede desencadenar un trastorno bipolar El también. consumo de drogas psicoactivas es la última, cortita. ¿Se combate también con psicofármacos? ¿Con otras drogas? A ver, puede que sea la adicción a las drogas, ¿sí? Cuando hablamos de drogas psicoactivas pueden ser drogas farmacológicas, o sea que uno compra en la farmacia, o puede ser cocaína o otras drogas que se pueden consumir. Puede que primero aparezca el consumo de drogas, o la adicción a las drogas, y eso